Buenos días a todas las personas que os unís con nosotros en el Congreso de Teología en esta última sesión, donde José Arregui será el ponente que va a presentar Juan José Tamayo. Tienes la palabra. Muy bien, buenos días. En esta grata función de presentador, que me encanta, me toca presentar a José Arregui, un compañero en las tribulaciones. José Arregui nació en Azpeitia el año 1952, es doctor en teología por el Instituto Católico de París del año 1990, con una tesis doctoral que analizó críticamente el pensamiento de este gran teólogo Urs von Balthasar sobre la relación del cristianismo con las demás religiones. Ha sido profesor de distintos centros teológicos, Seminario Diocesano de Pamplona y en las facultades de Teología de Vitoria y Deusto. El año 2010 le fue retirada la licencia canónica para la enseñanza de la teología y fue en ese momento cuando abandonó la orden franciscana y el sacerdocio. Desde entonces hasta su jubilación ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Me gustaría destacar su vinculación del cristianismo con la cultura del País Vasco, y en esta dirección él fundó y dirigió Gemen, una revista de pensamiento religioso en euskera. Creó y coordinó la colección en Deusto Ibaizábal de grandes textos fundacionales de las diferentes religiones en euskera. Esto da idea de que uno de los campos de reflexión y uno de los intereses fundamentales de José Arregui es el diálogo interreligioso e intercultural. Publica sus reflexiones en los diarios del Grupo Noticias y en diversos portales de Internet y en su página web www.josearregui.com. Ha publicado diferentes libros en castellano, vasco y francés. Los que yo considero, al menos conozco y me parecen de especial interés, estarían ¿Qué dices de Dios? 40 escritores vascos de hoy responden, Cristianismo, Historia y Mundo Moderno, e Invitación a la Esperanza, de 2015. Tiene también un libro en francés, Éclat d'humanité, Fragmentos de Humanidad, creo que es la traducción correcta. Muy agradecido por aceptar esta invitación, que la hicimos muy a conciencia, y esperamos que tu intervención contribuya pues a ese interés por la crítica del neoliberalismo en esa perspectiva que vas a desarrollar desde la óptica de Jesús. Gracias, tienes la palabra, José. Gracias, Juanjo. Gracias, Margarita. Gracias a la Asociación Juan 23 y por los 40 años que lleváis de trabajo y de esfuerzo por hacer vivo el Evangelio de hoy en la mentalidad y en la vida de la sociedad. Un saludo muy cordial a todas, a todos en los diversos lugares de nuestro planeta común en que habitáis y a la hora del día en que viváis, o en que la luz del sol os visite. Ante el neoliberalismo reinante y sus estragos globales, yo hoy quisiera invitarme a abrazar la óptica de Jesús, la mirada, los criterios, la compasión subversiva de Jesús. La Tierra y el universo nos fascinan, por un lado, con su armonía creadora, pero los peligros y desgarros
que sufre la tierra, nuestra tierra común, nos estremecen. Nunca tanto poder y tanta riqueza se ha concentrado en tan pocas manos, ni ha provocado tanta miseria global. Y la pandemia, contra lo que pensábamos, yo pensaba, hace año y medio, lo que tanto soñábamos, esta pandemia tiene pocos visos de hacernos más sensibles y humanos. Volvemos, pues, a pesar de todo o por todo ello, a la óptica de Jesús, a su manera de mirar, sentir y obrar, a su manera de vivir a fondo, a su aliento vital profundo. Volvemos a Jesús y no porque sea perfecto ni único, sino porque Él es la tierra y las raíces desde las que hemos crecido como personas y como creyentes, y porque Él es la fuente de la que hemos bebido más directamente y más abundantemente, y esto solo, por supuesto, en la medida en que cada uno quiera que Él, Jesús, lo siga siendo. Volvemos a Jesús porque deseamos y necesitamos caminar hacia una humanidad postestatal, postcapitalista, postpatriarcal, tal vez postreligiosa, no menos espiritual, una humanidad libre, justa y fraterna, hermanada con toda la comunidad de los vivientes. ¿No será excesivo todo esto? Sí, es excesivo, pero ya sabemos, las utopías, como el horizonte, no están para alcanzarlas, sino para saber en qué dirección caminar, como hizo Jesús. Me pregunto en un primer punto introductorio, ¿qué es lo que Jesús vio con sus ojos de compasión e indignación? Jesús vio la realidad resquebrajándose por todos los lados, en una crisis, la de su tiempo, en Galilea, también en Judea, integral, política, social, cultural, religiosa. Vio la situación de la Galilea Baja, cuya economía giraba en torno a la agricultura y la pesca en el lago de Galilea. La situación de los agricultores, con excepción, claro está, de los grandes propietarios, era de miseria creciente. La de los pescadores era algo más desahogada, sobre todo la de aquellos que eran propietarios de barcas y empresarios del salazón y comerciantes del pescado. Jesús vio aparentemente, o vio el poder aparente, absoluto, del imperio que se había apropiado de la tierra y del mar. La tierra prometida de los padres, convertida en provincia romana de Judea, como se llamaba. Y el llamado hasta entonces lago de Galilea, abundante en peces, convertido en lago de Tiberíades. Tiberíades, una ciudad romana a la orilla del lago, en honor del emperador Tiberio. Jesús vio cómo Herodes Antipas, rey vasallo de Roma, todos los reyes son, a fin de cuentas, vasallos. Cómo Herodes duplicaba los impuestos para financiar las grandes construcciones con las que quería ganarse los favores de su amo. Vio cómo los pequeños propietarios de tierras, no pudiendo pagar los impuestos, vendían sus tierras a los grandes, volviéndose en arrendatarios. Y cómo el territorio galileo, secularmente distribuido en pequeñas propiedades familiares, sufría
un proceso de intensa latifundización y se convertía en propiedad de la familia herodiana, de las principales familias sacerdotales y de la aristocracia político-religiosa en general. Vio cómo los arrendatarios, a su vez, no pudiendo pagar la renta, se volvían en simples asalariados. Y como estos, los asalariados, no pudiendo pagar la deuda, perdían el pan, la alegría de vivir, la autoestima y la salud. Y algo similar sucedía a los pescadores del lago y a los artesanos de las aldeas. Pero en sus anuales visitas al templo en Jerusalén, Jesús vio también las mansiones de la parte alta de Jerusalén, donde vivía la aristocracia sacerdotal en lujosos edificios. Y vio el templo, convertido en centro del poder económico, político y religioso judío, y aliado de la diosa Roma y del dios Augusto, que John Dominic Crossan llama la pareja divina en el centro del nuevo orden mundial. Jesús vio y se conmovió. Se conmovió y se indignó. ¡Ay de vosotros, los ricos! Y dijo también, destruid este templo. Se indignó y se comprometió, anunciando y denunciando, comiendo y curando. Y viendo todo lo que veía, dijo, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Cuál fue, pues, la alternativa de Jesús a toda esa realidad que veía? La alternativa es lo que él llama el reino de Dios. Paso al segundo punto, el reino de Dios, la revolución de Jesús. La alternativa subversiva de Jesús. El movimiento de Jesús, lo ha analizado largamente Gerd Theissen, tuvo su origen en una crisis de la sociedad judeo-palestinense, en un clima revolucionario. Y en esa crisis, y en medio de ese clima, el joven Jesús, más que con ninguna otra figura de su época, se identificó con Juan Bautista, el severo profeta que con tonos apocalípticos predicaba en el desierto la inminente venida de Dios como juicio y bautismo de fuego para aquella gente oprimida por los abusos de los ricos y poderosos. Atraído por los ecos de su mensaje, Jesús lo dejó todo y se unió al círculo del Bautista, haciéndose discípulo suyo. Pero después de un tiempo se separó también de él y emprendió su propio camino. Dejó el desierto y volvió a Galilea, su tierra, pero no por retornar simplemente a su tierra, sino para transformarla, para rehacerla, para restaurar su tierra de las heridas causadas por la codicia de los grandes propietarios, de los grandes poderes. Los grandes propietarios habitaban en las ciudades y es revelador, ha sido muy señalado el dato, es revelador que los evangelios nunca nos presentan a Jesús en ninguna de las ciudades de Galilea, por ejemplo, Séforis o la misma Tiberíades, sino que él se mueve en el campo,
en los caminos, en las aldeas, en las humildes casas, con gente campesina y pescadora. Y no es que no frecuentara las ciudades porque fuesen paganas, que no lo eran, al menos del todo, sino porque en ellas, en las ciudades, habitaban los grandes terratenientes. A pesar de cuanto veían sus ojos en su tierra, Jesús no se resignó. Después de dejar a Juan Bautista, Jesús marchó a Galilea proclamando la buena noticia de Dios, diciendo: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Convertíos y creed en la buena noticia. El reino de Dios, dice, es lo característico de Jesús respecto de otros que lo predicaban también. El reino de Dios está llegando, ya está haciéndose presente, como la semilla que se irá desarrollando. Es más, según la versión de Lucas, en otro pasaje, Jesús dice: el reino de Dios ya está entre vosotros, o en vosotros, y en el corazón de toda la realidad, como se podría también traducir. A pesar, pues, de lo que veían sus ojos, o más bien, porque desde el fondo de sus ojos, llenos de luz y de consuelo y de energía transformadora, supo ver el fondo de la realidad. Y vio que toda la realidad, tan herida, tan inacabada, habita en el corazón de Dios. Dios creador, liberador, transformador de todo. O yo diría más bien, veía que Dios, mejor, en otras palabras, el alma, la creatividad inagotable, o la comunión universal, o la relación de todo con todo, vive, anima la realidad entera. Desde la partícula atómica hasta las galaxias en formación y en expansión, en este universo o en todos los universos, si hay más de uno. El reino de Dios está llegando, está ya entre vosotros, está en vosotros. Por supuesto, más allá de todo esquema temporal, pasado, presente, futuro. Esa presencia real y realizable, Jesús la veía sobre todo como llamada y como realidad en el rostro de los más oprimidos. Esta expresión, sin embargo, reino de Dios, nos repele más que nos inspira. No podemos imaginar a Dios como el gran soberano del mundo, ente exterior y superior al mundo. Por supuesto que Jesús, de acuerdo a la cosmovisión y al imaginario religioso judío de la época, imaginaba a Dios como rey soberano que dirige el mundo desde fuera, o como desde fuera. De todos modos, en su boca la expresión reino de Dios, y de acuerdo a la tradición profética, venía a ser una crítica radical de toda monarquía. Pues todos los soberanos han oprimido a los pequeños y han sucumbido a la egolatría y la codicia. Afirmar, pues, que solo Dios es rey equivale a enfrentarse a todo otro rey. Y eso es lo que late en el anuncio de Jesús del reino de Dios.
¿Qué significa, pues, en la tradición profética judía que Dios es rey? Lo dice muy bien el Salmo 146. Dios es rey, es decir, Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, la libertad a los cautivos, levanta a los humildes, protege al inmigrante, sostiene a la viuda y a los huérfanos. Emigrante o extranjero, la viuda y el huérfano, la tríada del desprotegido, entonces más que ahora, también ahora, el símbolo y la imagen de la desprotección, el desamparo, la opresión. Reino de Dios significa, pues, en boca de Jesús, una transformación subversiva de toda la realidad, como algo que se está iniciando y haciéndose presente ya, o que está ya en el corazón de la realidad, animándola. Reino de Dios es la metáfora de lo nuevo emergente que venía a trastocar el desorden inicuo establecido sobre el poder y la riqueza, la codicia y el egoísmo, la especulación y la explotación, o el desorden capitalista neoliberal. Con su anuncio y propuesta del reino de Dios, Jesús desautorizó y depuso el orden social, que era en la época y sigue siendo todavía el valor supremo de toda la cuenca del Mediterráneo. Anunció la liberación de los campesinos cada vez más hundidos en las deudas y en la miseria. Rompió con el modelo vigente de familia patriarcal, legitimada por una religión patriarcal. Curó enfermos en un gesto de compasión y en un acto de fe en los propios enfermos y enfermas, que constituía también un gesto y un acto de rebelión contra el sistema político y económico que enfermaba a las pobres y empobrecía a las enfermas. Anunció la bienaventuranza de la liberación a los pobres y pequeños, pero no les prometió que fueran a ser grandes o ricos. Anunció que las que tienen hambre serán saciadas y que las que lloran serán consoladas y que las pobres serán liberadas del hambre y de la miseria. Pero no dijo que los pobres serán ricos. Reino de Dios significa que la tierra es de Dios, es decir, que la tierra es sagrada o que la tierra es de todos, de todas. Es una crítica frontal de la política imperial en relación con la tierra y la población de aquel lugar y de todos los lugares hoy. El reino de Dios, escribió Leonardo Boff, es la política de Dios en el mundo. El reino de Dios, consuelo de las lágrimas, desaparición del hambre, curación de enfermedades, remisión de las deudas, destrucción de los barrotes, recuperación de la tierra. El reino de Dios es, ha escrito Tyson, el proyecto de revolución de valores que quiso llevar a cabo Jesús. Me detendré un instante en esta expresión de Tyson, proyecto de revolución de valores. El movimiento de Jesús reaccionó ante la situación revolucionaria que vivía la sociedad judeo-palestinense de su época, pero no lo hizo con una revolución de poder, una revolución violenta, sino con una revolución de valores, dice Tyson. Es decir, con un cambio de los valores y las actitudes.
Una revolución de valores consiste, especifica Thyssen, en que determinados valores de los grupos privilegiados pasan a ser reconocidos a las clases que habían quedado excluidas de esos valores. La revolución de valores es una apropiación de valores, una apropiación revolucionaria de valores desde abajo. Jesús transfiere al pueblo sencillo las virtudes consideradas entonces como propias de gente aristócrata. A las mujeres sin lugar ni poder, a los campesinos, artesanos y pescadores, Jesús los considera y llama reyes y sabias, hijos e hijas de Dios, magnánimas, capaces de perdonar y de amar a los enemigos, de ser generosas y liberales con sus bienes, pacíficas y constructoras de paz. Es decir, dice Thyssen, las formas tradicionales de conducta de la clase alta, más que formas de conducta, habría que decir estereotipos atribuidos a la clase alta, se hacen accesibles o son reconocidos como propios de las clases bajas, del pueblo pobre. Y al mismo tiempo Jesús revaloriza los valores del pueblo, fundamentalmente el amor al prójimo, al próximo sufriente y la humildad. En resumen, dice Thyssen, los sueños del movimiento de Jesús no son sueños de sacerdotes, doctores de la ley y poderosos. En ese movimiento sueñan personas sencillas acerca de una gran fiesta familiar. El reino de Dios es una fiesta familiar para los que no tienen familia. Una fiesta familiar en la que todos comen, todas comen y se sacian. El reino de Dios es el nuevo mundo realizándose en este mundo desde dentro de él. Moltmann escribió: el reino de Dios es tan terrenal como Jesús mismo lo fue. Es, dice, el amplio espacio en el cual ya no hay asedio. Es Dios que ha llegado a su descanso, que habita en su creación y hace de ella su morada, Shekinah. Todas las criaturas se tornan compañeras de casa. Dice también Moltmann, el reino de Dios es la encarnación cósmica de Dios. Por todo ello, reino de Dios significa confrontación con los poderes establecidos. En Galilea, concretamente, significaba una confrontación directa con los llamados herodianos, la familia, los funcionarios y los cortesanos de Herodes Antipas. Todos ellos vivían en las ciudades. Por eso, la aristocracia sacerdotal y laica le puso en su punto de mira y su actividad pública no duró más allá de 1 año y medio o 2 años, tal vez incluso solamente unos 8 meses. Paso al tercer punto, a señalar los males del dinero, tal como Jesús se refiere a él, al dinero. El dinero, por supuesto, fue un invento antiguo, muy práctico, un trozo de madera, metal o papel para simplificar el intercambio comercial o simplemente el intercambio, la relación. Lo que nos importa es la lógica de Jesús en relación al dinero. Su lógica se resume en 2 verbos: no acumular, compartir. Acumular es insensato por un doble motivo. Primero, porque cuanto más se acumula, más se desea. Segundo,
porque cuanto acumulan unos pocos, cuanto más acumulan unos pocos, más pobres se vuelven muchos. La única alternativa sensata es, pues, compartir. Señalo unos cuantos ejemplos. En primer lugar, la parábola del rico insensato, que ante una buena cosecha edifica nuevos graneros, llena todos sus almacenes, o, diríamos, aumenta sus acciones de bolsa en alza y se dice: ahora tienes bienes almacenados para muchos años, descansa y pásalo bien. Insensato, dice Jesús. Es imposible descansar en la riqueza, porque la riqueza siempre pide más. Aunque se nade en la abundancia, dice Jesús en esa parábola, la vida no depende de las riquezas. Nadie vive mejor por tener más de lo necesario. Mientras esta antigua civilización basada en la codicia, que todavía es nuestra civilización, no lo aprenda, no será auténtica civilización, ni podremos ser humanidad fraterna sororal. En segundo lugar, me refiero a la parábola del rico y del pobre Lázaro. Dice Jesús, al comienzo de la parábola, había un hombre rico y había también un pobre llamado Lázaro, tendido en el portal. Así es el mundo. Nadie nace pobre por designio divino o por fatalidad histórica. Es el rico el que hace que el pobre deba yacer miserable y llagado. Hay pobres que no tienen suficiente porque hay ricos que tienen demasiado. Lo que tienes de sobra no te pertenece, enseñaron los santos padres siguiendo a Jesús. Por eso dice la parábola que la situación del rico y de Lázaro se invierte. El rico va al infierno, Lázaro va al paraíso. Es posible que Jesús estuviera pensando en el infierno y el paraíso, que el juez divino asigna a cada uno en el más allá, pero nosotros, así creo, no lo podemos entender así. Debemos entender más bien esta parábola o esta inversión como metáfora poderosa del infierno de aquí, del mundo, de la tierra. Así pues, que el rico salga de ese infierno y saque al pobre de él, o que saque del infierno al pobre para que él mismo pueda salir de él. Las dos cosas van juntas y han de darse aquí, en este mundo, para que podamos vivir. En tercer lugar, me refiero a la parábola del administrador sagaz. Dice Jesús en la parábola del administrador sagaz: ganaos amigos con el dinero injusto. ¿Significa que es injusto de por sí el dinero? Claro que no. Pero lo más humano, sabio y razonable que podéis hacer, dijo y dice Jesús, con el dinero, es compartirlo, utilizarlo para hacernos amigos, amigas y disfrutar juntas el bien común de la vida. No está solo en nuestras manos, pero también
está en nuestras manos. Dadles vosotros, vosotras, de comer. Dice Jesús a sus discípulas, mirando la multitud hambrienta. En aquella ocasión en la que en el campo quiso prefigurar, en una comida compartida, el mundo nuevo, necesario y posible, que él llamaba reino de Dios. En cuarto lugar, me detengo un momento en la famosa escena en la que le preguntan a Jesús, ¿es lícito o no pagar impuestos al César, a Roma? La cuestión se la plantean fariseos y herodianos, que eran ambos grupos partidarios del gobierno de Herodes Antipas, rey vasallo de Roma, que era quien gestionaba los impuestos de una manera arbitraria. Jesús, ante la pregunta, se encuentra, pues, contra la espada y la pared. O acepta el dominio romano o aparece como partidario de Judas el Galileo, que cuando él era todavía muy niño, Jesús era todavía muy niño, había liderado una rebelión contra los impuestos directos a Roma. La respuesta de Jesús es conocida. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que sigue siendo objeto de diversas interpretaciones, desde el respeto supuesto de Jesús a la autoridad civil y religiosa, hasta un apoyo abierto a la postura radical de su paisano Galileo, Judas de Gamla. Me parece interesante en este punto la interpretación de San Frein, para quien la clave está en la imagen que iba grabada en el denario. Jesús dice, traedme un denario. ¿De quién es la imagen que aparece allí? Dice San Frein, al pedir la moneda del tributo, Jesús cambió de tercio enteramente, pasando del tributo a las imágenes. Tema este sumamente delicado en todas las ramas del judaísmo, incluso en el siglo I, debido a su fe intensamente anicónica, contraria a las imágenes, en general y sobre todo a la imagen de Dios. Así pues, en el fondo es como si Jesús les dijera, el denario, en esa imagen grabada en él, el denario o el dinero, representa el poder del emperador, el poder. ¿En qué creéis vosotras? ¿En el poder del dinero del emperador y del emperador, que es lo mismo? ¿O en el poder del bien común, que es Dios? Decidíos. Y lo mismo vino a decir cuando dijo, no podéis servir a Dios o la vida y al dinero. No podéis a la vez cuidar la vida y ser esclavos del dinero. Paso al cuarto punto, intereses que ahogan y deudas que matan. Muchas parábolas de Jesús describen la situación de familias galileas asfixiadas por intereses abusivos y por deudas impagables. Mencionaré solamente dos parábolas, la de los talentos y la del deudor insolvente. En la parábola de los talentos, un amo inhumano distribuye talentos entre sus siervos, exigiéndoles que le saquen el máximo rendimiento. Se ha solido leer habitualmente como una invitación que nos haría Jesús a hacer productivos nuestros dones, nuestras cualidades, como el propietario hábil que sabe invertir y sacar buena rentabilidad a sus bienes. Bien podría ser que no fuera esa la enseñanza originaria de esta parábola. Sigo la interpretación de John Dominic Crossan
que me parece sugerente. Recordemos que el interés era ley entre los romanos, pero estaba prohibido por la Torá judía y fue considerado grave delito también por la Iglesia cristiana hasta allá por el siglo XVII. Pues bien, Crossan sostiene que en esta parábola la intención de Jesús era crear un debate en su auditorio sobre esta cuestión del interés. Un debate entre la tradición romana a favor de los intereses y la tradición judía anti-intereses de acuerdo a la Torá. Y eso en una situación a la que he hecho referencia antes, en la que muchos eran víctimas de los intereses abusivos. De modo que Jesús les plantea ante la cuestión: ¿aceptas las leyes de Dios o las costumbres de Roma? ¿Estáis con los avariciosos o estáis con las necesitadas? Y la parábola del deudor insolvente. Es muy revelador que Jesús cuente esta parábola. Está describiendo y denunciando lo que observa era el pan de cada día o el hambre de cada día. Y dice Jesús: es inhumano, es intolerable. No es extraño, pero sí es muy revelador que Jesús enseñe a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, en el Padre Nuestro. Desgraciadamente, al rezar el Padre Nuestro, hemos solido entender como perdónanos nuestros pecados. Una deriva esta de deuda a pecados, una deriva que viene de los orígenes mismos, pues la versión de Lucas del Padre Nuestro dice: perdónanos nuestros pecados, pues también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y sabéis que en 1986, bajo el pontificado de Juan Pablo II, la Conferencia Episcopal Española, y de acuerdo con las conferencias episcopales de 26 países de habla española, lo dejó claro, cambiando la versión. La versión tradicional, perdónanos nuestras deudas, e imponiendo, perdónanos nuestras ofensas. Este cambio no corresponde a la intención de Jesús, ni siquiera a la versión original, que es, según los expertos, la de Mateo. Y Crossan, sigo también a Crossan en este punto, es taxativo. Dice: en su origen, las deudas se entendían en un sentido completamente literal. Jesús se refería a la eterna díada del campesinado. Suficiente pan para hoy y ninguna deuda para mañana. Así Jesús reavivó la ley jubilar antigua, por la que en el año jubilar, cada 50 años, todas las deudas habían de quedar anuladas. Y las propiedades de las que alguien se había tenido que enajenar para seguir viviendo, volvían a su poseedor originario, la propiedad de la tierra en primer lugar. El perdón de las deudas, incluido el perdón de la deuda exterior de los países pobres, es elemento sustancial del Evangelio, del reino de Dios, de la fe cristiana. Si se aplicara esta ley, y solo con que todos las que nos llamamos cristianas lo exigiéramos, se acabaría el neoliberalismo. Paso al quinto y anteúltimo punto. Bienaventuradas, primero, las pobres. Las bienaventuranzas constituyen el núcleo central
y también la clave interpretativa del Evangelio de Jesús. Y también la mejor expresión del antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y evangelio. Es la bienaventuranza lo que cuenta. Jesús no enseña lo que enseña por normas éticas más o menos radicales. Jesús no fue un teólogo, tampoco fue un economista, tampoco fue un moralista. Es un profeta provocador, pero es un profeta que en su provocación va al fondo de las actitudes de la vida. Y es la bienaventuranza lo que cuenta, es decir, aquello que nos hace bienaventurados, dichosos, felices, y aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos hace felices? No después de la muerte, en el cielo, sino aquí, ahora, mientras vivimos. ¿Qué es lo que nos hace felices? No a unos sí y a otras no. No lo que nos hace felices o lo que hace felices primero a los ricos, sino primero a los pobres, a las pobres. El capitalismo dice primero el negocio, luego los pobres. Y lo que es bueno para el negocio, eso será mejor para los pobres. Jesús dice primero los pobres, luego el negocio. Y lo que sea bueno para los pobres, es decir, lo que lleve a que los pobres dejen de serlo, eso será a la larga, y no tan a la larga, lo mejor para todas. Acabará siendo incluso el mejor negocio, solo que mejor distribuido. Bienaventuradas las pobres, bienaventurados los pobres. Sabéis que hay dos versiones. La versión más antigua es la de Lucas. Dichosos vosotros los pobres, porque Dios o la vida os prefiere. Porque lo más real, el fondo real de cuanto es, está de vuestro lado. Dios está de vuestro lado, si queréis. Y nada podrá con su poder. Dichosas vosotras las pobres, porque pronto dejaréis de serlo. Pronto dejaréis de tener hambre y de llorar. Dichosas vosotras las pobres, porque cuando dejéis de serlo, seréis las principales artífices del mundo nuevo. Es la versión de Lucas, la más antigua, la original y la más política. Pero en el relato jesuano hallamos también las bienaventuranzas como llamada profética, como actitud de vida, como actitud espiritual y práctica. Es la versión de Mateo. La versión de Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿Y qué significa esta expresión? No significa que basta con ser pobres de espíritu o con el mero desapego de las riquezas, aun cuando, por si acaso, se posean y se mantengan demasiadas riquezas. No. Dichosos los pobres de espíritu quiere decir dichosos los que lloran con los que lloran, los que sienten y practican la misericordia, las que se ponen del lado de los pobres, las que viven y siembran la paz. Paso al último punto. Bienaventurados también los ricos.
También para los ricos hay bienaventuranza. El reino de Dios es buena noticia, evangelio para todas. El reino de Dios invierte la realidad, pero la inversión no consiste en que las oprimidas se vuelvan opresoras y los opresores se vuelvan oprimidos. En que las pobres sean ricas y los ricos sean pobres. En que las desgraciadas sean felices y los felices sean desgraciadas. La inversión consiste en que los opresores se vuelvan hermanas y los ricos solidarios. Y en consecuencia no haya ya ni oprimidas ni pobres. Los evangelios ponen en boca de Jesús palabras durísimas contra los ricos. ¡Ay de vosotros, los ricos! Le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero tampoco aquí se trata del cielo después de la muerte, sino de la transformación del corazón y de la vida aquí en la tierra. Es la historia de Zaqueo, el rico ladrón transformado por el encuentro con Jesús, que encuentra la dicha, el gozo, la plenitud, no en la riqueza, sino en el compartir. Y ahí se convierte y comparte sus bienes. Conclusión, todo esto está muy bien, podríamos decir, pero es real. Podemos esperar que este modelo económico cambie y de que otro mundo sea real. Quiero decir solamente que esperar no es tener expectativas de que algo suceda y aguardar a que suceda. Esperar es vivir de acuerdo al espíritu profundo que nos mueve y es caminar en dirección al horizonte que vislumbramos, es decir, practicar la esperanza. 20 siglos después de Jesús no parece que hayamos avanzado hacia lo que él llamaba reino de Dios. No es el fracaso de Jesús, su esperanza no fracasó porque el aliento no muere. Es nuestro fracaso, porque no hemos sido fieles al aliento vital profundo que nos habita, al espíritu que movió a Jesús, al espíritu que inspira a todas las criaturas, al respiro que buscan todas las criaturas. El espíritu que inspiró a Jesús, el aliento vital y el respiro del planeta que el neoliberalismo ahoga. Y es la esperanza activa, transformadora, la única que podrá acabar con este neoliberalismo que mata la vida. Gracias. Muchas gracias, José. Te has ceñido muy bien a tu tiempo. Y en principio había una pregunta de Hugo, precisamente, cuando él cita el texto que nosotros conocemos como el principio Mateo, ¿no? El que tiene se le da más y al que tiene poco se le quitará. Y él pregunta si eso no es una interpretación neoliberal. Sí. Dice, ¿acaso no invito a participar a los otros dos de su alegría dándoles puestos, etcétera? Bueno, es creo que de todos conocido la parábola, entonces él pide una interpretación por tu parte. Ya, bueno,
está en el Evangelio, con que tampoco es decisiva la interpretación de que no fue ese el dicho literal de Jesús, poco importa, pero está en el Evangelio. ¿Cómo entendemos eso que la tradición evangélica también ha puesto en boca de Jesús? Yo creo que no lo podemos entender en el sentido neoliberal, pues por todo esto que he querido decir, tenemos razones suficientes para estar seguros de que en su conjunto la tradición evangélica o el relato evangélico sobre este personaje de Jesús, cuya literalidad histórica se nos escapa de las manos, pero es lo de menos. El relato evangélico en su conjunto es antagónico al relato neoliberal de la realidad. Entonces, ¿cómo entender al que no tiene se le quitará incluso aquello que tiene? Se le quitará es un pasivo divino que se suele llamar Dios le quitará. Bueno, tampoco imaginemos a Dios haciendo y deshaciendo desde fuera según su designio y arbitrio. Y menos todavía al que no tiene, que se lo va a quitar. No. ¿Cómo entenderlo? Yo lo diría más bien. Aquel que en su corazón atesora la riqueza de las bienaventuranzas, la riqueza en solidaridad, en libertad, en mansedumbre, en espíritu de paz, en misericordia. A ese le irá creciendo la semilla dentro, irá floreciendo y granando y dando fruto para seguir compartiendo. Mientras que al que deje morirse, extinguirse, esa semilla o ese espíritu, ese aliento vital dentro de sí, pues acabará sin nada, ¿no? Al que tiene, se le dará aquello que tiene, pero entiendo que Jesús lo dice, lo entiendo yo, lo dice, y en el conjunto del Evangelio me parece que es lícita esta interpretación. La semilla irá creciendo, la semilla del bien o del mundo nuevo, mientras que al que se desinteresa, pues se quedará sin nada, nos quedamos sin nada, pero no tiene nada que ver ni con el más allá, sino con este más acá, que es común, compartido, y así ha de serlo. No sé si vale la interpretación. Cristina te pregunta por cómo entiendes la mansedumbre. No ciertamente como la mansedumbre que se desentiende y se queda pasiva. La mansedumbre de quien no opta entre el rico que atesora o que roba y el pobre, la pobre, que padece la humillación y la miseria. No la mansedumbre de la inacción, no la mansedumbre de la condescendencia fácil, no la mansedumbre de la indiferencia o de la imparcialidad social, política, práctica. No, la mansedumbre revolucionaria, subversiva de Jesús. La mansedumbre acorde con esa figura que se nos presenta también en el relato evangélico de un Jesús que dice: he venido a traer fuego a la tierra. Y el fuego destruye y construye. Venimos del fuego, venimos de la luz, venimos de una chispa originaria. Esa chispa se mantiene en el corazón de cada átomo. La realidad, energía, es una chispa. Que esa chispa salte y se desarrolle.
La mansedumbre es ser fieles a esa chispita que tiene tanta fe en sí como para hacer universos nuevos de innumerables galaxias y como para transformar este nuestro planeta Tierra, maravilloso y herido. La mansedumbre de quien tan seguro, tan segura está de sí, que no necesita recurrir a la violencia. Tyson, al que me he referido antes, desarrolla muy extensamente las estrategias que Jesús, consciente o inconscientemente, desarrolló o puso en práctica para desactivar el factor, el elemento violento que fácilmente podría ser adoptado por quienes siguen a Jesús, porque el mensaje de Jesús es subversivo y podía alentar fácilmente actitudes y praxis de violencia. Y para desactivar ese elemento violento, Jesús desarrolló toda una serie de estrategias, entre las cuales están, por ejemplo, no mires la paja del ojo ajeno, etcétera, pero también el decir, tú puedes, cree en ti misma. Y no ves que hay curaciones, no ves que el mundo puede cambiar con la compasión activa, transformadora, subversiva. La violencia, la historia lo enseña, al final invierte las situaciones, pero para dejarla al fin y al cabo como está. No entro en esto, en la casuística de las revoluciones violentas, no entro ahí, pero en el fondo la actitud de agresión, de resquemor, de odio y de violencia, voluntad de hacer daño al otro, no cambia nada. En ese sentido, la mansedumbre, como esa actitud de empatía profunda, incluso con el rico y el malo, para transformarlo. Para transformarlo. La mansedumbre es lo único, la mansedumbre o el espíritu de paz es lo único razonable, diría, en ese sentido, siempre y cuando sea activa, si no, no es mansedumbre de Jesús. José, se te acumula el trabajo. Dice Juan que cómo entender hoy a nivel de práctica social, política y cotidiana el asunto de la aguja y el camello. Hoy es obvio que los ricos son más que nunca capaces de pasar por el ojo de la aguja. Bueno, si quieres decir algo, luego te resumo el resto de los mensajes, ¿no? Sí. Bueno, independientemente de que lo del ojo de la aguja se refiera a una puerta muy baja y estrecha que daba acceso a uno de los atrios del templo y por donde los camellos no podían pasar. Bueno, independientemente de eso, es verdad, ¿se me oye? Es verdad que... No sé, Juanjo. Tengo un mensaje que he enviado y no aparece. Sí. ¿Se me oye? Sí, sí. Perdón. Entonces, que quien se aferra a sus posesiones no pueda entrar en esa nueva lógica, en esa nueva actitud, en ese nuevo espíritu capaz de inspirar y de suscitar una nueva realidad. Yo creo que eso está claro. Quien se aferra, quien acumula, quien endiosa, quien idolatra la riqueza, no entra e impide que otros entren a esa nueva situación que Jesús llamó reino de Dios. Eso es, yo creo, una descripción de una situación de hecho, ¿no? Lo cual no quiere, no estamos hablando del cielo del más allá, ni del infierno del más allá, pero que el que acumula hace la vida imposible para quienes se ven privados de eso que el rico acumula.
Y esto no lo apliquemos a las ricas y a los ricos que hay entre nosotros, las pequeñas ricas y pequeños ricos entre nosotros. Que también, que cada uno se dirija este mensaje a sí mismo, lo diga para sí. Pero las grandes entidades ni entran ni dejan entrar en el amplio espacio que diría Moltmann, que es el reino de Dios, ¿no? Y No sé si queda claro en este sentido. En este contexto, Paco Sandoval pregunta cómo encajamos la propiedad privada. La propiedad privada, yo no diría que la propiedad privada de por sí sea algo a hacer desaparecer o a derogar. Lo que impide el desarrollo de la semilla en nosotros, o el pasar por ese ojo de la aguja que nos da acceso a una nueva humanidad, lo que impide es la propiedad privada como principio absoluto que legitimaría las posesiones de riquezas abusivas. Esa propiedad privada está siempre supeditada, toda propiedad privada, en definitiva, está supeditada a un bien superior que es el bien común. Y esto está en toda la enseñanza del magisterio, aunque la práctica haya podido ser otra. De modo que la propiedad privada, tal como el sistema liberal y neoliberal hoy más que nunca ha legitimado y sigue impulsando a nivel personal, social, estructural, político, esa propiedad privada es lo más contrario, no solo al Evangelio de Jesús, sino a la vida, porque la vida es común. Y la bienaventuranza o la dicha de la vida es compartida por todos o no habrá para nadie. Y este descalabro de un planeta en el que por la codicia de unos estamos a las puertas de un descalabro común, también para los ricos, por supuesto, lo estamos viendo, ¿no? Tiene Duato, habla sobre, bueno, dice que claro, no hay que aplicar a Jesús literalmente el principio Mateo, pero la pregunta suya es también su relación muy personal con Abba, algo que hay que poner en duda, pues la relación personal con un Dios que es misteriosamente personal es un elemento del teísmo trasnochado que hay que superar en el cristianismo del siglo XXI, espero, aunque he puesto 30. Esa es una cuestión. Recomiendan tu libro de Maite Lesmes, de Coinonía después de Dios. Y bueno, si quieres decir algo sobre lo que decía Duato del Dios personal. Sí, bueno, yo creo que estamos en pleno debate, pero bueno, mi colaboración en ese libro, Después de Dios, se titula Dios después de Dios, escrito entre comillas, o del teísmo. De modo que después de Dios, ¿qué queda? Queda Dios libre de esa imagen de un Dios personal antropomórfico. Pregunta, ¿desaparece de este modo con el Dios después del Dios teísta
Dios ente, Dios exterior, Dios que rige el mundo desde fuera. ¿Desaparece Dios? No. Desaparece una imagen que ha sido predominante y que aún creo que sigue dañando la posibilidad de que se ensanche, se despliegue la relación de cada uno con el misterio. No desaparece la relación, no desaparece nada de lo que en un paradigma más teísta se llame Abba o se llame Señor o se llame Rey o se llame Juez, a Dios. No desaparece nada de lo que auténticamente vital existía en esa relación, ¿no? Lo que desaparece son unas imágenes que son demasiado antropomórficas o simplemente demasiado estrechas para que el aliento de la vida se despliegue y nos transforme, más allá de todo esquema, de toda imagen reductora. ¿Personal, no personal? Bueno, yo diría, lo escribió el mismo Hans Kühn. Dios no es ni personal ni impersonal, es más que personal, si queréis, transpersonal, ¿no? Más que. Lo que yo no puedo, porque Jesús lo imaginara como rey, yo no tengo por qué imaginar a Dios como rey. Porque Jesús lo imaginara como un padre bueno, yo tampoco lo tengo por qué imaginar como un padre bueno. Hay también padres no tan buenos o padres malos. Jesús imaginaba el mundo de una manera, yo no tengo por qué imaginarlo de la misma forma. Ni a un Dios que hace llover, ni a un Dios que premia, ni a un Dios que castiga, ni a un Dios que perdona como tal. Yo no puedo aceptar esa imagen de Dios demasiado a la humana porque me parece demasiado reductora para el misterio que late en el fondo de la realidad, que es más que aquello que llamamos personal. De modo que la relación personal con el misterio o el aliento vital o la presencia o el yo sin tú y el tú sin alteridad, que también pueden ser imágenes de Dios, yo no lo concibo como una relación de una persona humana con otra, porque Dios no es otro respecto de mí. Nicolás de Cusa decía, Dios no es otro de nada, es el no otro. Bueno, pues esto es lo que aplicaría yo en nuestro debate sobre el teísmo y el no teísmo a la discusión sobre una imagen de Dios personal demasiado estrecha. Bueno, ahí vi mucho debate en torno a la propiedad privada. Tamayo dice, creo que la mejor respuesta es la de Epicuro, que dice, ¿quieres ser rico? No te afanes en aumentar tus bienes, sino en eliminar tu codicia. Pero la discusión sobre el tema de la propiedad privada, pues aparece en varios de los chats diciendo tenemos derecho a una casa, a una educación, a una salud. Preguntan si quizá en el Evangelio habría que interpretarlo más bien como bienes comunes, que sería a lo que apostarían las palabras evangélicas, dice Araceli. Y Pepa Monleón dice que la propiedad privada no es exclusiva o no tiene que ser igual que una propiedad exclusiva, sino más bien compartida y en disponibilidad para los que lo necesiten. Y bueno, hay mensajes en esta dirección. Ya, no sé, yo no soy experto en estas cuestiones, pero bueno, pues digo algunas generalidades. Primero, que yo creo que el sistema concreto
según el cual nos organicemos en relación con los bienes, con la casa, con los servicios, con los objetos de que nos servimos. El sistema económico concreto, igual que el sistema político concreto, no lo define el Evangelio, y yo creo que tampoco lo define la ética así en abstracto. Se puede defender un comunismo de bienes, pero claro, la discusión está también respecto de cómo se entiende el Capital de Marx. Se refiere, en principio, a la posesión privada de los bienes de producción y, por lo tanto, a la ilicitud de la plusvalía como instrumento de dominación y de opresión. Bueno, eso es lo fundamental. Y después, ¿qué se hace? ¿Uno puede tener su casa? Yo tendería a decir que sí, su casa y su coche. Pero, en segundo lugar, diría muy claro, no solamente el principio de no solo la propiedad privada no ha de ser exclusiva, siempre ha de ser compartida, sino tampoco nunca puede ser, es prácticamente lo mismo, un principio absoluto. Porque lo absoluto es siempre el bien común. ¿Cómo se mida eso? Pues muchas veces no podremos medir, pero me parece importante decir que la propiedad privada ha de ser también compartida y que el principio no es absoluto y lo que es intolerable es la propiedad privada erigida en principio absoluto que lleva a los excesos asesinos en los que el sistema neoliberal nos lo presenta y hace, además de ese principio, el criterio rector de todas las relaciones políticas y económicas a nivel planetario. Bueno, hay muchas palabras, pero vamos a ir cerrando ya porque aparecen algunas relaciones entre cómo, por ejemplo, buscar el equilibrio entre lo que nos pide el reino de Dios y la previsión normal que cualquier padre o madre o persona tiene que hacer para su futuro. Bueno, la relación entre misterio y materia, puesto que tú has señalado que sabemos poco de materia. Bueno, creo que sería suficiente cerrar con alguna intervención tuya en esta línea. Y, por supuesto, las felicitaciones de toda la gente que ha escrito sobre tu magnífica reflexión y gracias por volver a recuperar a Jesús y verlo con ojos nuevos, etcétera, que puedes luego leer en el chat que te enviaré. Pero si te parece, con esta cuestión de la materia, el misterio, el equilibrio entre la aspiración personal, el reino de Dios, cerraríamos la cuestión. Bueno, me refiero en primer lugar a esta relación entre la aspiración personal y el reino de Dios. Bueno, tampoco se puede convertir esto en una norma obligatoria, de obligado cumplimiento para todas y todos en todas las circunstancias, ¿no? Yo creo que lo que es importante es sentir de manera muy profunda y real y honesta esa aspiración y dejar que esa semilla vaya viviendo y obrando en nosotros. Es decir, en definitiva, en cambiar el gusto o en cambiar la bienaventuranza, aquello que nos hace felices y nos llena más. Esa es una gran tarea. Y eso se hace a la vez que cambian las estructuras, hay que cambiarlas, sin poder hacer cada uno por su lado toda la transformación. Y a la vez las estructuras cambian en la medida en que el espíritu que respiramos dentro nos ensancha el ánimo
y nos llena de energía. Bueno, y hablando de energía, una reflexión muy rápida sobre la cuestión del misterio y la materia. Bueno, materia. Yo no acabo de entender que se hable de materialismo. Sí, entiendo lo que quieren decir, pero creo que no es de aplicación a las grandes científicas. No son materialistas en el sentido antiguo, como si materia fuese algo estático, inmóvil, inerte. No, la materia, según yo alcanzo a entender a partir de lo que leo o oigo de las grandes científicas y científicos, es pura energía, puro movimiento, pura posibilidad, pura potencialidad transformadora de la que todo va naciendo. La materia es matriz de realidad emergente y de realidad transformándose y haciéndose más compleja y dando lugar a formas nuevas, inagotables e incesantes. Eso es materia. Y creo que no contradice nada de lo que las grandes espiritualidades, la cristiana incluida, ha dicho sobre Dios, si consideramos a Dios como Boff y Moltmann y otras muchas teólogas y teólogos de hoy se han pronunciado en ese sentido, si consideramos a Dios como esa matriz originaria de esa energía originaria, que es fuente y fondo, dinámico y transformador de todo cuanto es. De modo que nada de contraposición entre materia y espíritu, porque eso que llamamos materia es eso que hemos llamado espíritu, pero que no son dos, sino que el espíritu es pura fuente espiritual o pura matriz energética, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, José. Te mandaré todas las personas que han escrito en el chat para felicitándote, porque creo que es importante. Y sin más, por ejemplo, Nivia, allí, que ha escrito también en el chat. Bueno, no puedo leerlos todos, lo siento. Estas son las limitaciones de no tener a las personas delante, ¿no? Y si os parece bien, pasamos a la lectura del mensaje del Congreso, que lo hará Paco Sandoval y Leonor, que podéis abrir vuestros micrófonos. Paco, ya estáis, ¿no? Muy bien. Perfecto. Habéis puesto muy bonito este fondo de pantalla. Bueno, es nuestro símbolo de la comunidad, nuestra imagen comunitaria. Vuestra imagen comunitaria. Tenéis que poneros, una vez que hemos visto la imagen, tenéis que poneros más juntos para que podamos leer, o sea, veros a los dos. Ahora vemos a Paco, pero no vemos a Leonor. Así, como si no hubiera pandemia. Vamos a buscar la posición. Sí, porque si no, no os vemos a los dos. Desaparece la imagen. A ver si ahora se sostiene. Ahí. Bien, vamos a intentarlo, a ver si se sostiene la imagen. Bien. Pero fíjate, como el Guadiana. No se sostiene por el fondo, ¿vale? Es que pasa en Zoom, es complicado. Vale, pues mira, vamos a intentarlo. Ahí. Tenemos un operador que está intentando arreglarlo, pero bueno, mira, nos vamos a arreglar así como podamos, si te parece. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Venga, empezamos. Muy bien. Empezamos.
Mensaje del 40 Congreso de Teología. El neoliberalismo mata. No se puede servir a Dios y al dinero. Del 3 al 5 de septiembre hemos celebrado online el 40 Congreso de Teología sobre el neoliberalismo mata. No se puede servir a Dios y al dinero. Inspirado en las palabras de Jesús de Nazaret sobre la... Paco, se ha cerrado tu micrófono, perdona. Se ha cerrado solo, lo teníamos abierto. Sí. Decía que está inspirado en las palabras de Jesús de Nazaret sobre la incompatibilidad entre Dios y el dinero, en la afirmación del Papa Francisco, la economía de la exclusión y de la iniquidad mata, y en la calificación de Pedro Casaldáliga del neoliberalismo como la gran blasfemia del siglo XXI. 1. Hemos analizado las situaciones de injusticia estructural, pobreza extrema, desigualdades crecientes, violencia de género, discursos y prácticas de odio contra personas inmigrantes, refugiadas y desplazadas, LGTBI y deterioro del planeta. Buena parte de estas situaciones son consecuencia del neoliberalismo, que es injusto en su raíz y en sus consecuencias, sobre todo en el sur global. 2. En el mundo, las guerras, la pandemia y la devastación ambiental han aumentado en 250 millones la inseguridad alimentaria. Más de 30 países están amenazados por el hambre. Cada año mueren de hambre casi 6 millones de personas. La pandemia del coronavirus, que ha provocado el contagio de 200 millones de personas y la muerte de más de 4 millones, ha afectado con más virulencia a los sectores más vulnerables de la sociedad. A su vez, nos ha hecho tomar conciencia de nuestra fragilidad y vulnerabilidad y de la necesidad de practicar la ética del cuidado. 3. Nos hemos sentido conmovidos e indignados por el sufrimiento del pueblo afgano, especialmente de las mujeres excluidas de la educación, del trabajo profesional y de la actividad política, por la situación de extrema pobreza de la mayoría de la población de Haití, por la desatención de los niños marroquíes en Ceuta y su utilización política, por las personas inmigrantes pobres ahogadas y por la violencia contra el pueblo palestino y otros pueblos oprimidos. 4. Hemos tomado conciencia de que las fronteras matan, pero que el silencio cómplice de lo que realmente sucede en ellas también mata. Además, al analizar críticamente la información generada por los medios de comunicación, constatamos que es utilizada al servicio del poder y en contra de los pobres, que buscan un horizonte de vida más digno. Hemos tomado conciencia crítica, asimismo, de que las mujeres forman parte de los bienes intercambiables de una sociedad y de que son objetos regalados de unos hombres a otros. Sus cuerpos se ofertan en mercados al alza como el de la prostitución, los vientres de alquiler y la pornografía. Sexo y mercado están deviniendo más compañeros que nunca. El neoliberalismo económico, en alianza con el patriarcado, se convierte en neoliberalismo sexual. Tamaña alianza ha desembocado en odio hacia la vida de las mujeres, con el resultado de decenas de miles de feminicidios. 6. La teología feminista critica el liberalismo patriarcal como sistema de muerte contra las mujeres y llama a trabajar por la humanidad plena de las mujeres, en la óptica de Jesús de Nazaret, que promete una vida digna, abundante y con justicia.
Denuncia la alianza entre el neoliberalismo económico, el fundamentalismo y el patriarcado religioso, por su utilización mercantil de las mujeres. Denuncia la discriminación y la violencia de género ejercidas por las jerarquías religiosas, en nuestro caso por la jerarquía católica, que niega a las mujeres el reconocimiento de sujetos morales, eclesiales, teológicos y sus derechos sexuales y reproductivos. Critica la teología androcéntrica construida sobre la imagen varonil de Dios, la ética represiva, que impone a las mujeres una moral de esclavas, y la estructura jerárquico-patriarcal que las excluye de los ámbitos de decisión. Defiende la igualdad basada en la común dignidad de los hombres y las mujeres, y en el movimiento igualitario de Jesús de Nazaret, donde las mujeres recuperaron la libertad y la igualdad. Reclama asimismo la paridad en los órganos de representación religiosa, el acceso de las mujeres al conocimiento teológico y el reconocimiento de la teología feminista. 7. Con la apropiación de decenas de miles de bienes a través de las inmatriculaciones, la jerarquía de la Iglesia Católica Española contraviene el mandato de Jesús de no acumular tesoros en la tierra. Mateo 6:19. Hace oídos sordos a la petición de que devuelva dichos bienes al pueblo y se coloca del lado del neoliberalismo que mata. Con su defensa y mantenimiento de los privilegios económicos, fiscales, educativos, culturales e incluso militares, incumple la exigencia de Jesús a sus seguidores de no llevar bolsa, ni alforja, ni calzado. Con la asignación tributaria destinada solo a la Iglesia Católica, que este año ha recibido la cifra récord de 301,7 millones de euros, la jerarquía se apropia de una cuantiosa suma de dinero que debería destinar a fines sociales. 8. En la crítica al neoliberalismo seguimos la óptica de Jesús de Nazaret, que cuestionó el dinero injusto, denunció el ídolo Mamón, condenó la codicia insaciable y asesina, rechazó los intereses ilícitos y defendió el perdón de las deudas. Su compasión sanadora y subversiva, la comensalía abierta e inclusiva de las personas excluidas del banquete, su denuncia de la iniquidad personal y sistémica y su esperanza activa nos siguen inspirando y animando más allá de las fronteras geográficas, étnico-culturales, religiosas, de clase, de género y de identidad sexual. Nuestra propuesta alternativa al neoliberalismo se inspira en la vida solidaria, el mensaje liberador y la praxis igualitaria de Jesús, en su denuncia del poder político opresor y del poder económico explotador en alianza, y en su opción por las personas y los colectivos más vulnerables, pecadores, publicanos, prostitutas y personas fuera de la ley. Se inspira en la economía de la solidaridad, del reparto equitativo de los bienes, como se pone de manifiesto en la parábola de la multiplicación de los panes y los peces, que no fue un acto de magia, pero sí un milagro, el de compartir. 10. En conclusión, nadie puede servir a Dios y al dinero. Si servimos al dinero, matamos. Queremos terminar este mensaje del 40 Congreso de Teología con la propuesta alternativa de Pedro Casaldalera Claro. al neoliberalismo en su poema Pobreza evangélica. No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada. Y de pasada,
no matar nada, no callar nada, solamente el Evangelio como una faca afilada, y el llanto y la risa en la mirada, y la mano extendida y apretada, y la vida a caballo dada, y este sol y estos ríos, y esta tierra comprada, para testigos de la revolución ya estallada, y más nada. Bueno, muchas gracias por vuestra lectura. Ha habido algunos comentarios, mientras tanto, en el chat y estaba contestando, pero no me ha dado tiempo de escribir. Las conclusiones del Congreso están escritas a partir de las ponencias que los ponentes han enviado antes. Por eso se hacen las conclusiones el mismo día del Congreso. Esto es algo que ha sido la práctica habitual en los 39 congresos anteriores, porque las conclusiones son en realidad una recopilación de lo que hemos escuchado y de lo que hemos comentado. De todas maneras, os enviaremos, por supuesto, el manifiesto con el mensaje a todas para que lo tengáis y para que podáis hacer vuestros comentarios por un email, como siempre, ¿vale? Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros estos días, por supuesto a cada uno de los ponentes, que ha sido muy rica su participación y que nos han iluminado este camino que queda hasta el 41 Congreso que esperemos podamos realizar. Muchas gracias a todos. Un abrazote desde el otro lado del charco, ¿eh? Muchas gracias y a dormir, creo que te toca ahora, Hugo. Sí. Son las 4 de la mañana. Buena hora. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Un Adiós, abrazo, hasta el Paco. próximo año. Y Leonor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias desde Gracias. Zaragoza. Gracias a todos. Gracias, gracias. Adiós, un abrazo. Madrid, gracias. Gracias. ¿Podéis decir desde dónde? Gracias desde Madrid, desde aquí, desde un grupo de Madrid, de Santo Tomás, he visto a varios y a varias. Gracias. Gracias desde Madrid. Un aliento. Gracias a todos. Gracias de Puerto Rico. Enhorabuena, Juanjo, y tu esposa también. El peligro que tenemos de cara al próximo Congreso es que os fiche Telecinco o La Sexta como presentadores de televisión. Aguantad la tentación del dinero. Muchas gracias. No. El peligro es que no lo podamos celebrar, pero estoy seguro que con la esperanza que nos ha dado José, lo haremos con gusto. 41 Congreso. Así que facilitadnos, por favor, los temas que queréis tratemos y encantados de poder ofrecer vuestras propuestas. Muchas gracias. Gracias.